continuando con los temas de la novena, y estamos en este tercer día y estamos hablando de los padres apostólicos, estos testigos, de la, de la fe inicial de la Iglesia, ¿no? Estos padres que forman parte de la tradición de la Iglesia. Nosotros es como que tenemos muy claro qué es la Sagrada Escritura, porque de hecho en cada familia, hay o debería haber una Sagrada Biblia, ¿bien? Sin embargo, los padres de la Iglesia no nos son tan, podemos decir, tan conocidos, pero aunque a ustedes les parezca mentira, por ejemplo, en la catequesis hay mucho de la doctrina de los padres de la Iglesia. El credo que rezamos en la Santa Misa tiene que ver con esta tradición apostólica. La forma como celebramos los sacramentos viene de esta tradición apostólica. Es decir, que aunque no conozcamos concretamente estos textos, en todo, en la vida práctica de la fe de la Iglesia está presente la tradición y están presentes los padres de la Iglesia. Para recordar algo que ya hemos dicho, estos padres de la Iglesia van desde la época apostólica, es decir, son discípulos de los apóstoles, incluso se dice que algunos de ellos pudo conocer a Jesús. Hay una tradición que dice que uno de los que vamos a hablar hoy, que es Ignacio de Antioquía, era el niño que Jesús tomó en brazos cuando dijo: dejen que los niños vengan a mí. Y después fue el obispo de Antioquía, ¿no? Pero como leímos ayer, la época de los padres, desde el siglo I hasta el siglo VIII, es una época donde la doctrina se explicita de frente a las herejías, se concretiza, ¿no es cierto?, el canon de las Sagradas Escrituras. Estos padres tienen que ver con, decir, estos libros son revelados, forman parte de la Escritura y estos no. Y también, podemos decir que son parte entonces de la tradición constitutiva. Si bien la tradición llega también hasta nuestros días, como recién les dije, pero esos son los años donde se condensa. Es como si la tradición se cocinó durante esos 7 siglos primeros, y nosotros, ahora usufructuamos de eso, conocemos esas verdades, quizás tenemos que explicarlas de un modo nuevo, pero no vamos seguramente a explicar nada nuevo. Non dicas nova sed nove. No debes decir, decía San Vicente de Lerín, cosas nuevas, sino que las puedes decir en modo nuevo, pero las mismas cosas. Un concepto del que no hablé todavía es el unanimis consensus patrum. Dice el cardenal Newman. El cardenal Newman era de la Iglesia anglicana. Leyendo a los padres de la Iglesia, descubrió que la Iglesia verdadera era la católica y se hizo católico. Decía el cardenal Newman, del siglo XIX: nosotros aceptamos las doctrinas que ellos enseñan de esta manera, no solo porque ellos las enseñan, sino porque dan testimonio de que en su tiempo las profesaban todos los cristianos y en todas partes. Una enseñanza es verdad porque de hecho es afirmado por todas las iglesias quiere decir todas las sedes, no se refiere a distintos tipos de iglesias, es la misma Iglesia católica, pero en los distintos lugares, bien, como decir Alejandría, Antioquía, Bizancio, Roma. Cuando trata sobre, todas las iglesias desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, sin interrupción. Porque si era la creencia unánime de tantas y tan independientes iglesias, a la vez, y eso porque la consideraban transmitida por los apóstoles, indudablemente no podía de ser menos que verdadera y apostólica. Este es el criterio del consentimiento unánime de los padres. Y este consenso unánime de los padres se da en temas fundamentales, como pueden ser la doctrina sobre la Santísima Trinidad, sobre la Cristología, sobre la Virgen María, etc. Hoy hablamos de estos dos autores. Yo, como les he dicho, no podemos verlos a todos, pero vamos a hablar hoy de dos. Uno es la carta Clemente, Papa,
que fue papa hacia el año 95. Y la otra es algunas cartas de San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué son importantes estos dos? Porque tocan temas muy esenciales. Ayer hemos visto la Didaje, como lo esencial de la Santa Misa, por ejemplo, o del rito del bautismo, o incluso la confesión de los pecados, de estos sacramentos estaba allí presente. Bueno, la carta de Clemente con las cartas de San Ignacio de Antioquía nos hablan de la jerarquía de la Iglesia, del primado del romano pontífice, de la necesidad de que sea obedecida la jerarquía de la Iglesia, de que la jerarquía no es algo que la pueda elegir el pueblo, la Iglesia no es una democracia, no lo fue en el inicio y no lo puede ser ahora tampoco, es decir, que es de institución divina. Y ahora vamos a ver de qué se trata esta institución divina. Bueno, a ver, que yo tengo tantos papeles que me pierdo un poco, ¿no? Acá. Entonces tenemos a este Clemente Romano, que se me había perdido hace rato y se me volvió a perder ahora. Ya lo encuentro. Didaje, los padres apóstoles, acá está. Bueno, Clemente Romano era tenido en alta estima en la iglesia primitiva. Su carta a los Corintios es como una de las primeras piezas literarias del cristianismo primitivo, fuera del Nuevo Testamento. En el tiempo de Domiciano, emperador, se originaron algunas discusiones en la iglesia de Corinto. Recordemos que ya en la época de San Pablo, como unos 40 años antes de esto, ya había habido problemas. Era una comunidad un poco problemática la de Corinto. Las facciones que condenaba San Pablo, ¿no es cierto?, de nuevo estaban alborotadas y una rebelión depuso del cargo a las autoridades legítimas. Solo pocos quedaban fieles al obispo que había sido removido y a algunos presbíteros, y habían puesto ellos algunas autoridades, digamos, a dedo. Clemente quería restablecer el orden y reparar este escándalo. Bueno, y muy probablemente algunos de esta comunidad habían recurrido al obispo de Roma, ya viendo en él una autoridad. Bueno, tiene importancia para la historia de la Iglesia, para la historia del dogma de la liturgia. En cuanto a la historia de la Iglesia, dice que es un importante testimonio de la estancia de San Pedro y San Pablo en Roma, incluso de un viaje que hizo San Pablo a España y también del martirio de ellos en Roma. Ustedes saben, están las dos tumbas de San Pedro y de San Pablo en Roma. Bueno, esta carta también es un testimonio de esto, pocos años después, unos 20 años después de la muerte de los apóstoles. También es como una especie de documento jurídico, porque el Papa Clemente pide obediencia, ¿no es cierto?, a la comunidad de Corinto. El derecho de gobernar deriva de los apóstoles, quienes ejercieron su poder obedeciendo a Cristo. Y dice en la carta, dice, los apóstoles nos predicaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de Dios. En resumen, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Una y otra cosa, por tanto, sucedieron ordenadamente por la voluntad de Dios, el orden apostólico. También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo de que habría contiendas sobre este nombre y dignidad del episcopado. Por esta causa establecieron a los susodichos y juntamente impusieron para adelante la norma de que, muriendo estos, otros fueran varones aprobados, les sucedieran en el ministerio. Pero esto es por la imposición de las manos y no, digamos, porque el pueblo o alguien los quiera, ¿no es cierto?, elevar al episcopado, sino que viene más bien por sucesión de los obispos anteriores. Bueno, y fue compuesta, como les dije, cerca del año 100. Muy bien. Y la segunda, las cartas de San Ignacio, y una vez que veamos esto vamos a leer algunos puntitos. ¿Quién fue San Ignacio de Antioquía? San Ignacio de Antioquía fue obispo. El primer obispo de Antioquía, ¿quién fue? A ver si alguno sabe, ha escuchado.
Fue San Pedro. San Pedro, de hecho, fue obispo primero en Antioquía, fundó esa comunidad y después se fue a Roma. Roma es como su segunda cátedra, ¿no? Bueno, algo parecido a lo que pasa. Generalmente los que son papas en algún momento han sido obispos de otro lugar antes. Bueno, y allí fue tomado prisionero y llevado a Roma para ser martirizado. Esto hacia el año 115. Lo encadenaron y lo llevaron en un largo y penoso viaje por mar y por tierra. Y él, como dice, estoy encadenado a 5 leopardos, que cuanto más uno les hace alguna obra buena, peor te tratan. Eran 5 soldados romanos. Bueno, y en este trayecto escribe 7 cartas a la iglesia de Esmirna, de Éfeso, de Filadelfia, al obispo Policarpo, a la iglesia de Roma, etc. Y en estas cartas es interesantísimo toda la doctrina que está allí presente. Él va a hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, va a hablar de la Eucaristía que es el cuerpo, la carne de Cristo. Quien permanece en el celibato lo hace para honrar la carne de Cristo, en la virginidad lo hace para honrar la carne de Cristo. Habla de la necesidad de estar unidos al obispo y al único altar. Es decir, no puede haber divisiones en la iglesia, porque la iglesia está fundada sobre un obispo y un único altar. Y va a decir una frase célebre a los Efesios: allí donde está el obispo está la iglesia. Lo voy a decir en griego, a ver, para impresionarlo. Hikatoliki Ecclesia. Allí está la iglesia católica. ¿Qué quiere decir católico? Universal. La iglesia que es para todas las naciones. A los Efesios, a los cristianos de Esmirna, ¿no? Dice así: donde quiera apareciera el obispo, allí está la congregación de los fieles, al modo que donde quiera estuviere Jesucristo, allí estará la iglesia católica. ¿Ven? Él acuña esta palabra. Ayer decíamos que en la Didaje aparecía iglesia una y santa. Y bueno, y hoy San Ignacio nos trae además la tercera característica, católica, la iglesia católica. Bueno, en la iglesia, va a decir San Ignacio, existen los obispos, los diáconos y los presbíteros, la jerarquía de la iglesia. Bueno, el obispo es sumo sacerdote, dispensador de los misterios. El matrimonio se debe celebrar en presencia del obispo. En este caso, nosotros celebramos los matrimonios de los sacerdotes delegados por el obispo. En la doctrina del matrimonio dice, como San Pablo, que es un signo de la alianza entre Cristo y la Iglesia. Y también a la Iglesia de Roma la saluda de un modo especial, y donde esto, bueno, tiene que ver con la doctrina del primado de la Iglesia de Roma y del sumo pontífice, del romano pontífice. Dice así a la Iglesia de Roma: Iglesia además que preside en la capital del territorio de los romanos, digna de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de toda alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de santidad, puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios. Entonces, puesta a la cabeza de la caridad, y esto, bueno, tiene que ver con la doctrina del primado romano. San Ignacio tiene frases muy impresionantes respecto de unirse a Cristo, la imitación de Cristo. Incluso dice una frase que es, dice: quiero ser como trigo, ¿no es cierto?, que se muele en la boca de las fieras para llegar a ser pan de Cristo. Impresionante cómo él identifica su propio martirio con la Eucaristía, ¿no? Bueno, vamos a leer alguna partecita. Estamos bien con el tiempo. El primer día hablé casi 35 minutos, hoy llevamos 17, así que estamos bien, bueno, igual no voy a hablar 35, Muy bien, vamos a ver entonces de la carta a los Corintios, de la primera que hablamos, del Papa Clemente, cómo habla del origen divino de la jerarquía, Dios, Cristo y los apóstoles. Dice así: los apóstoles nos predicaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios. En resumen, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo.
Una y otra cosa, por tanto, sucedieron ordenadamente por voluntad de Dios. Así pues, habiendo los apóstoles recibido los mandatos y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron llenos de la certidumbre que les infundió el Espíritu Santo a dar la alegre noticia de que el reino de Dios estaba por llegar. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que obedecían el designio de Dios, iban estableciendo a los que eran primicias de ellos, después de probarlos por el Espíritu, por inspectores y ministros. Y esto en griego es episkopoi kai diakonoi, que podríamos decir obispos y ministros, obispos y diáconos, o también podríamos decir obispos y presbíteros, de los que habían de creer. Y esto no era novedad, pues de mucho tiempo atrás se había ya escrito acerca de tales inspectores y ministros. La Escritura, en efecto, dice así en algún lugar: estableceré inspectores de ellos, obispos de ellos en justicia, y a sus ministros en la fe. Después pone ejemplos. Él, para restablecer la armonía, tiene un pasaje muy bonito donde habla de la creación, cómo en la creación todo es ordenado, las estaciones, el invierno sucede, ¿no es cierto? No lo quiero decir al revés. El verano viene después de la primavera, después viene el otoño, y todo en modo ordenado. El sol sale siempre por el mismo lugar, hay ciclos lunares, ciclos solares. Dice, bueno, este orden tiene que también manifestarse en la Santa Iglesia, va a decir él, ¿no? Había marcado alguna cosita más, un segundo. Hay como un llamamiento a los rebeldes. Ahora pues, ustedes, los que fueron causa de esta sedición, sométanse a sus ancianos, presbíteros es la palabra, y corríjanse para la penitencia, doblando la rodilla de vuestro corazón. Aprendan a someterse, deponiendo la arrogancia jactanciosa y altanera de su lengua, pues más vale para ustedes encontrarse en el rebaño de Cristo, pequeños y escogidos, que no por excesiva estimación de ustedes mismos ser excluidos de esta esperanza. Hay una tentación en toda la historia de la Iglesia, que es la tentación gnóstica. De esto vamos a hablar mañana pasado. El gnosticismo es como no es solo una secta, sino que es una tentación que se presenta en varias formas. Yo escribí un librito que anda por ahí, bueno, sobre el gnosticismo, que habla de esto. Pero, bueno, es una tentación. Y muchas veces en los momentos de crisis aparece esta tentación gnóstica, como decir, bueno, a ver, la iglesia de los elegidos, la iglesia de un grupito, como si estuviera la iglesia del común de la gente y después hubiera una iglesia de los elegidos. No es así, y esto es lo que pasó en Corinto y sigue pasando, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. La iglesia tiene que ser una. Bueno, y llama entonces finalmente a la obediencia, va a decir: en conclusión, justo es que quienes se han acercado a tales y tan grandes ejemplos sometan su cuello y, ocupando el lugar de la obediencia, se rindan a los que son guías de nuestras almas, y así, apaciguada la vana sedición, corramos sin reproche alguno hacia la meta que tenemos señalada en la verdad. Alegría y regocijo nos proporcionarán si, obedeciendo a lo que les acabamos de escribir, impulsados por el Espíritu Santo, corten de raíz la impía cólera de su envidia, conforme a la súplica que en esta carta hemos hecho por la paz y la concordia. ¿Ven? Y bueno, los estudiosos dicen, el Papa Clemente habla con la autoridad que le da el ser sucesor del apóstol Pedro. Y para terminar con esta otro padre, que es Ignacio de Antioquía, en la carta a los Efesios también va a hablar del obispo como centro de la unidad. Porque si yo en tan poco tiempo, va a decir, tal familiaridad he adquirido con su obispo, familiaridad digo no a lo humano sino espiritual, cuánta mayor razón tengo para felicitarlos a ustedes que están tan templados con él
como la Iglesia con Jesucristo y Jesucristo con el Padre, a fin de que todo en la unidad suene al unísono. Él habla de que la Iglesia debe ser como un instrumento, así como en la lira todas las cuerdas están templadas, bueno, de la misma manera debemos estar unidos al obispo y el obispo con Dios Padre. En cuanto a la Eucaristía, dice, por tanto, pongan empeño en reunirse con más frecuencia para celebrar la Eucaristía, que en griego suena de la misma manera, Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, y es el nombre que se da a la misa de Dios, y tributarle gloria. Porque cuando apretadamente se congregan uno con el otro, se derriban las fortalezas de Satanás, y por la concordia de vuestra fe se destruye la ruina que él os quiere procurar. Estamos hablando del año 115, unos 15 años o 20 después de la muerte del último apóstol, de Juan. Y como vemos, bueno, yo siempre repito, la Iglesia nació católica, es decir, no es que la Iglesia se hizo católica con el tiempo, no, la Iglesia nació con la Eucaristía desde el inicio, con los sacramentos, con la jerarquía. Bueno, en cuanto a la encarnación, dice así, ¿dónde está la fanfarronería de los llamados inteligentes? La verdad es que nuestro Dios Jesús, el unigénito, fue llevado por María en su vientre conforme a la dispensación de Dios, del linaje cierto de David, por obra del Espíritu Santo, el cual nació y fue bautizado a fin de purificar el agua por su pasión. Existía el docetismo gnóstico que decía que Jesús había aparecido en el mundo, no había nacido como hombre, y era un hombre en apariencia. Entonces, él quiere advertir contra estos gnósticos. Docetismo significa aparecer, del verbo doqueo, del griego. Bueno, dice, no, Jesús realmente nació de María, que lo llevó en su vientre, lo amamantó, lo dio a luz, y Jesús vivió una vida terrena real. Bueno, él entonces habla mucho contra esta herejía inicial que es el gnosticismo. En cuanto a Dios como Padre, como el Obispo universal y fuente de todo episcopado, dice, más también a ustedes les conviene no abusar de la poca edad de su obispo, sino mirando en él la virtud de Dios Padre, tribútenle toda reverencia. Así he sabido que sus santos ancianos, presbíteros, no tratan de burlar su juvenil condición, que salta a los ojos, sino que como prudentes en Dios, le son obedientes, o por mejor decir, no a él, sino al Padre de Jesucristo, que es el obispo e inspector de todos. ¿Ven? La doctrina del episcopado. Bueno, ya vamos terminando, deben faltar como 2 puntitos. Contra la herejía, ¿qué es necesario? Unión con la jerarquía de la Iglesia y con el obispo. Alerta, pues, contra estos tales, y así será condición de que no se engrían y se mantengan inseparables de Jesucristo, Dios, de su obispo y de las ordenaciones, es decir, de las disposiciones de los apóstoles. El que está dentro del altar es puro, mas el que está fuera del altar no es puro. Quiero decir, el que hace algo a espaldas del obispo y del colegio de los presbíteros, ese es el que no es puro y limpio en su conciencia. Dice en cuanto a la Eucaristía, no es que yo me haya enterado de que se dé nada semejante entre ustedes, sino que por el amor que les tengo, hago la de centinela vuestro, previendo que preveo las acechanzas del diablo. Así pues, revístanse de mansedumbre, conviértanse en nuevas criaturas por la fe, que es la carne del Señor, y por la caridad, que es la sangre del Señor. Identifica la fe con la carne de Cristo y la caridad con la sangre de Cristo. Que ninguno de ustedes tenga nada contra su prójimo, no den pretexto a los gentiles, para que por unos cuantos insensatos se maldiga la muchedumbre que se congrega en Dios. Hay de aquel por cuya necedad se maldice por alguno mi nombre. Bueno, sigue hablando de los docetas, y esto que yo les decía del primado de la Iglesia de Roma, donde él va, escribiendo esta introducción de la carta a los romanos, va a decir esto,
Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la Iglesia que alcanzó misericordia de la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su único Hijo, la que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen según la fe y la caridad de Jesucristo nuestro Dios. Iglesia, además, que preside en la capital del territorio de los romanos, digna de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de toda santidad, puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios. Mi saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre, a los que corporal y espiritualmente están hechos uno, con todo mandamiento suyo, etc. Bueno, dejamos aquí. Yo, como les decía ayer, los padres de la iglesia. Bueno, alguno me puede preguntar, padre, ¿cómo lo conseguimos esto? Miren, si tienen mucha plata, mándenlo pedir a España, pero van a necesitar bastantito. Y si no, bueno, uno puede bajar alguna. Por ejemplo, uno puede poner en Google cartas de San Ignacio de Antioquía. Y bueno, en alguna página en PDF alguien la habrá transcrito, ustedes pueden bajar algunas de estas cosas. O carta de Clemente. Bueno, después yo voy a imprimir el programita más para que puedan tener los que quieran venir estos días. Y bueno, y si después se interesan, pueden buscar este material tan interesante. Ave María Purísima.